la superestructura, cuál es la infraestructura. Ahí está la sección transversal. ¿Qué se llama eso? ¿Infraestructura o superestructura? Infraestructura. Ahí están las obras de drenaje que ya habló su compañero, las consideraciones de los muros de contención, etcétera, etcétera, ¿no? La disposición de los durmientes. ¿Cada cuántos centímetros van los durmientes? Más o menos, a ver. Ya lo dijeron sus compañeros, ¿cada cuánto? 65, 68 centímetros, ¿no? Para la separación de los durmientes. ¿Por qué? Por esto, porque tienen que superponerse los bulbos de presión, es decir, tienen que apoyarse ellos entre sí, ¿no? Para que haya una estructura sólida. Si los separamos 1 metro, los bulbos de presión van a quedar aislados. Los bulbos de presión tienen que estar ahí, interactuando. Por eso la distancia es 65, 68 centímetros. Tipo de durmiente, rieles. Los durmientes pueden ser de hormigón, pueden ser de acero, pueden ser de madera. Y ahí está la sección transversal de la guía, ¿no? El riel, cabeza, alma, patín. Tenemos un eje de una rueda donde tiene su pestaña en la parte interior, que es por donde va encarrilando el desplazamiento, ¿no? Fíjense acá, no hay pestaña en la parte exterior. Por esas consideraciones hay que hacerlas para entrar en diseño. Está la famosa eclisa, la unión entre rieles, la unión entre riel y durmiente, son los pernos de sujeción. Aquí están los pernos de sujeción. Los tipos de desvío, que también habló su compañero, ¿no? Cómo se desvía el curso de una locomotora, los tipos de señalización, eso como previo, ¿no? También hay curvas horizontales que se calcula de la misma manera que en carretera, solamente que se toma aquí la velocidad del tren, no es la velocidad ya del carro. Curvas horizontales compuestas también hay, que llevan en carretera 1 ustedes. Curvas compuestas en 2 sentidos también. Curvas verticales. ¿De qué manera se hace un peralte? Radio de curvatura, ahí está el peralte. Esto lo vamos a pasar rápido porque no, cómo se calcula un peralte teórico, cómo se calcula un peralte práctico. Hay un ejemplo ahí. Límite del peralte. Y estamos aquí que es lo geográfico. Dimensionamiento de los elementos de la superestructura. Atiendan acá ya. ¿Cuáles son los esfuerzos que actúan en un ferrocarril? Los esfuerzos transversales son los primeros. Fíjense ahí en la curva están los efectos transversales y es donde se dan los mayores accidentes, ¿no? En las curvas. ¿Qué esfuerzo se genera en una curva? Esto si asociamos también a carretera. ¿Qué esfuerzo se genera ahí? ¿Fuerza qué? Centrífuga. Se genera una fuerza centrífuga por el cambio de dirección y por la inercia del cuerpo. Y esa fuerza centrífuga, ¿con qué se contrarresta para que el tren no se vaya tangencialmente? Con el pedal, igual que en carretera, se contrarresta con el pedal. Es decir, se equilibra con el pedal, ¿no? Para que no haya esa fuerza tangencial. Por lo general, los mayores accidentes de ferrocarriles son en curva, los mayores accidentes, precisamente por este tema. Y fíjense, otro esfuerzo transversal es el riel vacío. O sea, las ruedas del tren van así siempre oscilando. ¿Por qué eso? ¿Quién me podría decir por qué? ¿Por qué toma esta dinámica al recorrer un tren? ¿Debido a qué es?
por el diseño de sus ruedas cónicas. No, porque en algunos sectores el ancho de vía por temperatura puede hacer esto o puede hacer esto, por dilatación o por compresión. Entonces hace que la rueda vaya, ¿no? Uno de los elementos. Otro de los elementos puede tener desniveles, ¿no? Un riel con otro. Pues hace que la rueda también tome este movimiento. Y ya al tomar ese movimiento hay un choque de la pestaña sobre los rieles, ¿no? Por lo tanto hay un esfuerzo ahí que se manifiesta. ¿Sí? Entonces, debido a eso. Y también, de repente hay desplazamiento del eje, ¿no? Por alguna razón hay desplazamiento del eje, alguna razón de mantenimiento, de repente no han ajustado bien los pernos, entonces el eje se puede desplazar hacia aquí. Entonces hay un choque también sobre la vía lateral. Entonces son las situaciones donde hay esfuerzo transversal. Ahí están los tres. Esfuerzos longitudinales. Por temperatura puede ocurrir esto, ¿no? ¿O no? Longitudinalmente a lo largo del riel puede darse esta situación por temperatura. Entonces ese efecto también incide en el diseño de la vía. Puede haber dilatación, donde hay una abertura mayúscula a la prevista, ¿no? En la unión entre el riel y riel. Puede haber una junta de dilatación muy abierta o puede haber también un punte entre ambos rieles por frío, ¿no? Entonces puede darse las dos situaciones. Estos son efectos longitudinales. Finalmente, los efectos longitudinales pueden clasificarse en estos, para que ustedes lo sepan. Golpe de la rueda sobre el cabezal. ¿Qué significa eso? Golpe de la rueda sobre el cabezal. ¿Qué significa? Golpe de la rueda sobre la cabeza, ¿no? ¿Dónde se genera ese golpe? ¿Dónde se genera el golpe sobre la cabeza del riel? ¿Dónde? En la punta. En la punta. Ahí se genera un golpe sobre el cabezal. Rozamiento por deslizamiento debido al frenado del tren. Debido al frenado del tren hace que la vía se quiera arrugar, ¿no? En otras palabras formal, se quiera arrugar esa vía. Entonces, también hay un efecto longitudinal debido al frenado del tren. Hay un efecto longitudinal. Rozamiento por deslizamiento de la rueda sobre el riel interior de las curvas. Cuando frena en las curvas, la pestaña va y choca al riel, ¿no? Y hace el efecto. También es un efecto longitudinal, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Esfuerzo de tracción por adherencia de la rueda en los arranques. Al arrancar el tren, hace un efecto también de quererse llevar por delante el riel, ¿no? Sí. Entonces también es un efecto longitudinal. Y finalmente la fuerza viva de la rueda no frenada al frenarse los demás ejes. Al frenarse los demás ejes por inercia el tren se va. También genera un esfuerzo longitudinal a lo largo de ese tramo. Entonces son los efectos longitudinales que se dan. ¿Cuáles son los efectos verticales? Ya hemos visto transversales, longitudinales, ahora estamos en los efectos verticales. ¿Qué efectos verticales se presentan en el diseño? Se transmiten con la rueda, dice. El mismo peso del tren, el peso es vertical, ¿no? Entonces hay un efecto de peso sobre la riel, debido al peso del tren. Los rieles los resisten fácilmente, los durmientes soportan esfuerzos pequeños y el balastro es más sensible a los esfuerzos verticales. Eso te transmite el esfuerzo del tren, se transmite a las rieles al durmiente, y al balastro entra un esfuerzo muy pequeño, ¿no? Que absorbe. Resultan de la carga estática de los vehículos, como dije anteriormente, y va a variar en función del peso de los vagones o el peso de la locomotora. Va a ser un efecto mayor cuando el tren esté cargado que cuando esté descargado. Esfuerzos verticales, esfuerzo de la oscilación de la masa sobre los resortes de suspensión. Fíjense cómo van los resortes.
también ese es un efecto vertical. Desigual repartición del peso en las curvas. A veces el peso está más cargado al lado derecho del vagón que al lado izquierdo. Pues ahí también hace que este efecto no va bien compensado. Se da un efecto vertical también sobre el riel. Defecto del móvil, especialmente las ruedas que producen martilleo sobre los rieles. Ese martilleo ya hemos visto que también sobre la punta. El efecto del martilleo. Entonces, estos son los efectos verticales. ¿Cuánto esfuerzo hay? 3. Si le pregunto, ¿cuántos esfuerzos hay sobre la riel en un ferrocarril? 3. Transversal. Longitudinal. No se olviden, esas 3 consideraciones se hacen para el diseño. Vamos a ver sobre el método. ¿Qué método se utiliza para calcular un ferrocarril? Método del apoyo elástico continuo. Este método se utiliza para calcular un ferrocarril. ¿Qué supone este método? Que una vez concentrada la carga con una rueda, si tomamos como prototipo una rueda, su efecto mayor de esa rueda está en ese punto, ¿no? Pero también hay un efecto sobre los puntos laterales, ¿no? ¿O no hay efecto? ¿Saben que ustedes línea de influencia, ¿no? Han estudiado línea de influencia? Para un puente, el efecto del peso del vehículo está, el mayor esfuerzo está en el punto donde está el vehículo, pero también tiene una influencia sobre los que lo adyacentes. Lo mismo se da en el ferrocarril. Como el balasto es un lecho elástico, entonces la mayor carga se da en el punto donde está la rueda, pero también hay un efecto sobre los puntos laterales. Ya. Y aquí la gráfica nos muestra bien eso. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí. El mayor esfuerzo está en el punto de la carga de la rueda. Y de ahí, en los puntos laterales adyacentes también tiene su influencia y también se genera esfuerzo lateral. Para calcular qué se hace, el método recomienda esto. Modelar una viga ficticia, que en este caso es el riel, se la toma como una viga ficticia, el riel, que está apoyado sobre todos los rieles. En otras palabras, ¿qué viga es esta? Ustedes saben por isostática y por Newton, ¿qué viga sería? Viga continua. Es una viga continua. ¿No? Entonces, ¿qué consideraciones se hacen? Que los apoyos son redundantes y en lugar de el riel se genera una viga ficticia que tiene un ancho B1, ¿no? Que tiene un ancho B1 y se calcula de esta manera. B1 es igual a L menos S por B dividido entre D. ¿Qué es L? L viene a ser la longitud del durmiente. L viene a ser la longitud del durmiente. ¿Qué viene a ser S? S es la distancia de eje a eje de los rieles. Por B, ¿qué viene a ser B? La base del durmiente, el ancho del durmiente, y D viene a ser la separación entre durmientes. Entonces, ese parámetro B1 de la viga ficticia de cálculo está generada a partir de esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, eso es B1, esta primera consideración de cálculo. Hay otro parámetro que se llama la elástica, es un parámetro de diseño de la riel. La elástica es igual a la raíz cuarta de 4 veces el módulo de elasticidad del acero multiplicado por el módulo de inercia de la sección del riel dividido entre C, que viene a ser el coeficiente de balasto, multiplicado por B1, que viene a ser el ancho de la viga ficticia que hemos calculado anteriormente, ¿no? ¿Ya? Entonces, un segundo parámetro que se calcula es la elástica de la vía, que es un parámetro de diseño. ¿En qué viene eso? En centímetros. La elástica de la vía se calcula en centímetros. Si ustedes reemplazan todos estos datos, le va a dar en centímetros. Entonces, ¿a qué igual ese parámetro de la elástica? Raíz cuarta de 4 veces el módulo de elasticidad del acero
hasta ahí o no? Ya van dos parámetros. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y finalmente con esos dos parámetros se calculan tres esfuerzos de diseño. Los tres esfuerzos de diseño son hundimiento, momento y presión. Yo le pregunto en el examen, por ejemplo, ¿cuáles son los tres datos de entrada que debo tener para el diseño de un ferrocarril? ¿Qué van a responder? Los tres datos de entrada son hundimiento, momento y presión. ¿Sobre qué se da esos esfuerzos? El río transmite a los durmientes y durmientes todos transmite al balasto. Y el balasto obviamente al subbalasto y este a la subrasante. Igual que en carretera. ¿Cómo se calcula el hundimiento? ¿Qué quiere decir hundimiento? Al pasar el tren, los durmientes experimentan un hundimiento pequeñísimo, pero experimentan un hundimiento. ¿Recuperan su posición inicial o no? Pueden recuperar o pueden no recuperar todo. Y de ahí viene después la deformación. Pero se considera como un hecho elástico. Que recupera eso en un gran porcentaje. Pero hay un hundimiento al pasar el tren. ¿Dónde se mide ese hundimiento? En los rieles. Si ustedes tienen un deformímetro, por ejemplo, en el laboratorio, van y le ponen en un durmiente y al pasar el tren van a notar que ese deformímetro le va a marcar un hundimiento. ¿No? Entonces se mide los hundimientos. Dice que el hundimiento es igual a Q sobre 2 veces V1 por C. ¿Qué es Q? Carga por rueda. Ya no es carga por E, carga por rueda. Q es la carga por rueda. Sobre 2 veces V1, que es la viga, ancho de viga ficticia, multiplicado por C, que es el coeficiente de balasto. 1 sobre L, que viene a ser la elástica, ¿no? Multiplicado por E a la X sobre L. ¿Qué viene a ser X? La distancia donde quiero sacar el esfuerzo. Si quiero sacar el esfuerzo en el punto de aplicación de la carga, ¿cuánto vale X? X es el punto donde quiero sacar el esfuerzo de hundimiento, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es X. En el punto donde está aplicada la carga, ¿cuánto vale X? 0. 0. 0 vale X. Entonces X se mide a partir del punto donde se aplica la carga. Hacia acá o hacia acá en el mismo hundimiento. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces está definido por esta expresión, el hundimiento, en cualquier punto. Yo puedo sacar en este punto de acá, en este de acá, en cualquier punto y se replica en idéntico para la parte, por lo menos el método contempla eso. La información acá es lo mismo a la misma distancia. ¿No? Momento. ¿Momento de quién? Este es el momento de la riel. Momento generado en la riel. Si tenemos el apoyo que son los nutrientes, aquí se va a generar momento, ¿no? ¿Sí? Si tenemos una vida continua, se va a generar momentos aquí negativos, momentos positivos, negativos, positivos, negativos, positivos. ¿Sí o no? Una vida continua. Ese momento se calcula de esta manera. Carga por rueda dividido entre 4 multiplicado por la elástica, E a la X sobre L. Ya saben que X, coseno de X sobre L menos seno de X sobre L. Pregunta, ¿dónde se va a dar el mayor momento? ¿Dónde se da el mayor momento? Ahí está en la gráfica. ¿Dónde se da el mayor momento? Para X igual a 0. En X igual a 0 se va a dar el mayor momento. ¿Sí?
Esfuerzos verticales sobre el durmiente. Fíjense, ahí están los esfuerzos sobre el durmiente. ¿Cuál es el esfuerzo que se da aquí, en este punto? Dice que es una carga vertical, es una carga vertical que se da sobre el durmiente, dividido en el área de contacto. ¿Cuál es el área de contacto? F por B. ¿Qué es F? Base del patín, ¿no? ¿Cuál viene a ser el patín? ¿Dónde estaba? Bueno, no vengo acá, ahorita voy a aplicar en la pizarra. ¿Sí? Ya. Voy a aplicar acá. Inge, ¿se podría subir el o bajar el? Claro, bájenlo, no hay problema. Ya. Aquí está la vía. Aquí están los donantes. Esto es flanca, ¿no? Aquí se genera la fuerza vertical. Esto es B. La fuerza vertical. Esta de acá. ¿Está bien? Dividido entre el área, dice. ¿Cuál es el área de contacto entre la vía y el riel? Y el durmiente, perdón. Es este, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo es la riel? Así es la riel, más o menos. Este es el ancho del patín, F, que vendría a ser este. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y este es el ancho del durmiente, ¿ves? Entonces es la fuerza dividida entre el área, F por B. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ese es el esfuerzo vertical sobre el durmiente. Pero este esfuerzo vertical tiene varios componentes. Dice que igual se toma en cuenta el CI. ¿Qué viene a ser CI? Coeficiente de impacto, se llama. El que el ferrocarril va haciendo esto. No es que va solito, ¿no? Hay un coeficiente de impacto. ¿Está bien? Q, carga por rueda. D, ¿qué viene a ser D? Separación entre durmientes. 2 veces la elástica. Todo multiplicado por eta, sumatoria de eta. ¿Qué es eta? Coeficiente de afectación de la rama vecina. Cuando no se hace mantenimiento en los trenes, no sé si ustedes han visto, uno va rozando malvas. ¿Sí? Cuando no se hace mantenimiento lateral, las malvas van rozando entre, también se toma en cuenta. Pero aquí nosotros lo vamos a tomar como uno, como que no nos altera mucho, ¿no? Vamos a tomar eta como uno, coeficiente 1, ¿ya? Entonces, C sub I, coeficiente de impacto. Q, carga por rueda, que la conocemos. D, separación entre durmientes, conocido. Elástica, ¿conocido o no? Sí. Eta, ¿conocido? Sí, pues vamos a usar 1 como coeficiente de rama vecina. Entonces, ¿qué es CI? ¿Qué es CI? Coeficiente de impacto. Tiene que ver con esto. Va haciendo el tren. No, ese es el coeficiente de impacto. ¿A qué es igual? A 40 menos 3 veces 3.28 por LR elevado al cuadrado sobre 1600. ¿Qué viene a ser LR? Longitud del riel. Conociendo la longitud del riel, yo puedo sacar el coeficiente de impacto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. De esa manera, hallo el coeficiente de impacto. ¿Cuántos metros tiene de longitud nuestro riel acá en Bolivia?
con eso ya hallamos la tensión sobre el durmiente. Conocemos B, conocemos F, conocemos B, podemos conocer la tensión. Tensión por flexión. Al pasar un tren por ahí también, por cualquier punto donde está un durmiente, se genera ese esfuerzo. ¿O no se genera ese esfuerzo? Fíjense. Se genera ese esfuerzo, ¿no? El durmiente en la cara extrema tiende a levantarse por el peso de la carga. Viene así, viene el tren aquí, como esto está apoyado acá, tiende a levantarse. Ese es el momento generado en ese punto. El momento máximo va a ser el que se dé en el encontramiento aquí. Va a haber un momento máximo. ¿Sí o no? Se considera un voladizo, se considera esto un punto restringido, el equivalente a un encontramiento. Entonces, ¿dónde va a ser el momento máximo? Acá. ¿A qué igual el momento en ese punto? Q por L medio, ¿no? ¿Sí o no? Q por L medio. Es decir, tenemos la tensión por flexión va a ser igual a momento generado en este punto dividido entre su módulo resistente, W, o momento de inercia. Entonces, ¿a qué igual esta carga? Esa carga es igual a la presión multiplicado por el ancho del durmiente, ¿o no es así? Te lo voy a dibujar acá. Aquí está generado este momento. Sobre este punto vamos a idealizar la carga, que es una carga Q. Esta es la carga Q. ¿A qué igual la carga Q? A la presión generada sobre el durmiente. Ustedes, si quieren, cópienlo eso ya. Esta presión, estoy hablando de esta presión. ¿Es la presión generada sobre el durmiente, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, para que lo entiendan, es que muchas veces no lo entienden bien todo. Aquí está generada sobre el balasto, si ustedes quieren. Primero se va sobre el durmiente y el durmiente transmite al balasto. Esto viene a ser P. Esto en toneladas por metro cuadrado puede ser. Eso es P. ¿Está bien? P que calculamos en los tres parámetros. Ese durmiente está transmitiendo balasto. ¿Qué significa? Que el balasto va a reaccionar con lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Para que no se caiga, ¿sí o no? Reacciona con la misma intensidad. O tiene que ser mayor, pero nunca menor. Pero en este caso, entonces viene a ser, si reacciona con el mismo módulo o mayor, ¿a qué igual Q? La carga generada ahí. ¿P? ¿Ok? ¿Cómo transformo toneladas por metro cuadrado a toneladas por metro, que viene a ser la carga Q? ¿Por qué tengo que multiplicar? Isostática 2. Para convertirla en carga lineal, ¿por qué tengo que multiplicar? ¿Por qué? ¿Cómo por el área? Por si acaso yo soy ayudante de isostática 1, isostática 2. Y manejo muy bien, no me la van a charlar. ¿Por qué tengo que multiplicar esto para convertirlo en carga lineal? No puede ser que el décimo se meta
ancho del durmiente. Tengo que multiplicar por B para convertirla en carga lineal. En Q, ¿sí o no? Tengo que convertir por el ancho del durmiente. Y eso es lo que se ha hecho allá. A ver. Ahí está. La carga, aquí la he llamado sigma, pero es igual a P, la presión. ¿Ya? Multiplicado por B da la carga Q. La resultante de esa carga Q, aquí igual. Aquí igual la resultante, N a Q por L. L viene a ser la distancia de acá. Q por L es la resultante. Y el momento aquí igual. Momento en este punto. Aquí igual. A la resultante multiplicado por L medio. Ese es el momento, ¿no es? ¿Sí? Entonces tenemos ya el momento que vamos a utilizar aquí. ¿Sí? Tenemos ese momento. ¿Está claro esto o no? ¿Se entendió? Ya. Entonces, tenemos ese momento que es igual a P, que viene a ser la presión multiplicada por B por L al cuadrado, dividido entre 2. Reemplazando datos me sale esta presión acá. ¿Está claro? No se olviden, para convertir de presión a carga lineal se multiplica por el ancho del durmiente. Para convertirla en carga lineal. ¿Ya? W viene a ser la inercia de la sección del durmiente. ¿Cuánto es la inercia de un rectángulo? La sección del durmiente es rectángulo, ¿no? ¿Cuánto es la inercia? PH cuadrado sobre 6. Entonces, sabiendo todo eso, calculo mi tensión por flexión. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? ¿Quedó claro? Sí. Ya. Tensión por compresión. Ahí está, lo que hemos llevado anteriormente. Y aquí hay un dato también que tiene que haber, o sea, vamos a recapitular. Hasta ahorita hemos llevado tensión por esfuerzo vertical sobre el durmiente, hemos llevado tensión por flexión sobre el durmiente, tensión por compresión y desapresión, y también se da una tensión por temperatura. ¿Dónde? ¿Dónde se dará esa tensión por temperatura? ¿En la riel o en el durmiente? En la riel por temperatura. Y esa tensión por temperatura, fíjense, está dada por el incremento de longitud es igual a la longitud inicial por la variación de temperatura que haya por un coeficiente de dilatación, ¿no? Ese coeficiente de dilatación del acero es igual a esta expresión. Y delta T, ¿cómo se calcula delta T? Variación de temperatura. Se calcula la temperatura todos los días, 365 días, es decir, todo el año. La variación de temperatura va a ser la máxima en ese año menos la mínima en ese año. Así se calcula la variación de temperatura. ¿Está claro? Ya, en todo un año. La variación o la diferencia entre la máxima y la mínima. Ese es delta T. Y LR viene a ser la longitud del riesgo. Entonces, de esa manera se encuentra el incremento o delta R, el incremento de longitud del riesgo. Pero Cook nos dice también, la ley de Cook que nos dice que el incremento de longitud va a ser igual a N, que viene a ser la normal o esfuerzo axial. ¿Se acuerdan de resistencia 1 o no? 2, ¿no? Resistencia 2, ley de Cook. Esa es la definición, ¿no? Que dice que el incremento de longitud va a ser igual a la fuerza axial multiplicado por la longitud inicial dividido entre el módulo de elasticidad de la sección multiplicado por el área de la sección. Si vamos a tener una misma incremento de longitud, porque se trata del mismo material, podemos igualar estas dos
ecuaciones. Esta con esta. Y la igualamos. Y tenemos que la tensión por temperatura va a ser igual a 24,15 por delta de temperatura. ¿Sí? Igualamos las dos ecuaciones y llegamos a esta conclusión, reemplazando el coeficiente de dilatación. ¿Sí? Y aquí nos dice que para efectos prácticos, para un cálculo rápido, que es el que vamos a hacer nosotros en el examen, no se complique con esta fórmula. Dice que los valores por incremento de temperatura oscilan entre 5 y 7 kilogramos por milímetro cuadrado. Ya. Pero en realidad esta, ustedes que tienen que hacer aquí, si están en determinada región, para calcular para esa región, tienen que hacer un conteo de todo el año y restar la temperatura máxima menos la mínima, multiplica por ese coeficiente y tienen el incremento por temperatura. Tensión por temperatura. ¿Está bien? Pero para efectos prácticos nosotros vamos a utilizar un rango de 5 a 7 kilogramos por milímetro cuadrado, la influencia por temperatura. ¿Qué valor le pondrían en el examen ustedes? 6. Y es más, quedemos en eso. Póngale la mitad. 6. Tensión por temperatura 6. Pero ya yo le estoy indicando a dónde sale, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro hasta acá o no? Bueno. Tensión interna residual. ¿Cuál es la tensión interna residual? Es la tensión que se manifiesta cuando se está fabricando el producto. Ustedes saben que el riel es sometido a un proceso hasta llegar a su cocción y a su terminado. Dentro de todo ese proceso, que es básicamente de temperatura, hay un movimiento interno de las partículas, tensiones entre ellas. También se genera una tensión interna residual, que se llama. Y ese parámetro está entre 5 y 10 kilogramos por milímetro cuadrado. En ese rango está la tensión interna residual. ¿Está bien? La tensión interna generada cuando se lo está fabricando el producto. ¿Qué valor ustedes pondrían ahí? 7,5. ¿Cuánto pondría de valor ahí? 7, póngale. Ustedes ahí elijan 7. En el caso del examen, está en el rango. Esa tensión interna residual está entre 5 y 7. ¿Está bien? ¿Está claro? Y finalmente hay una tensión en el patín. ¿Cuál es el patín de allá? Este es el patín. Este es el patín. Aquí hay una tensión también que se genera. Una tensión en el patín. ¿Quién genera eso? Ya se lo había dicho. ¿Quién genera esa tensión en el patín? Al hacer esto, ¿quién es? El momento, ¿no? El momento que hemos calculado, eso genera esa tensión aquí en el patín, porque hace este efecto, ¿no? Entonces hay una tensión aquí. ¿Tensión de qué? ¿De compresión o de tracción? La fibra se tracciona, aquí se comprime, ¿no? Abajo se tracciona, entonces hay una tensión de tracción. Y esa tensión dice que es igual a momento máximo dividido entre el módulo resistente. ¿Cuál es el momento máximo? ¿Cuándo es máximo? Cuando X igual a 0. Entonces, ese momento tiene que reemplazar ahí. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahí está, miren. Momento máximo X igual a 0. Aquí está. Y módulo resistente del. Dígame. Ahí están las clases de las características de los tipos de acero, de acuerdo a su longitud, a su sección. Ustedes van a poder disponer de eso. Y yo elijo uno de esos como dato y le pongo en el examen. Y ustedes me van a verificar si para los esfuerzos que se dan, para los pesos de los vagones, para los pesos de la locomotora, pesos por rueda, etcétera, etcétera, resiste ese tipo de riesgo. Y si no resiste, ¿qué va a ocurrir? Si no resiste, ¿qué sería? ¿Qué harían ustedes? Le hago la pregunta de nuevo. Yo elijo un tipo de riesgo. Aquí está, fíjense.
ancho de la cabeza, está el área de la sección, está la inercia en X, está el módulo resistente. Yo elijo uno de ellos y digo que verifique. Y no verifica, ¿qué hacen ustedes? Le voy a dar mayor elemento. Tiene que cumplirse que la tensión admisible, no, que la tensión admisible, ¿qué quiere decir tensión admisible? Claro, que lo que resiste ese material tiene que ser mayor a tensión interna residual, tensión en el patín, más tensión por temperatura. Tiene que ser mayor, bueno, para que soporte. Y si es menor, ¿qué pasa? No soporta. ¿Qué hacemos ahí? Cambiamos de tipo de riel y ponemos uno de sección mayor, ¿no? Para que pueda resistir. ¿Sí o no? Sí. Lo mismo que hacen ustedes en hormigón. Ya. Ahí están las tensiones admisibles. Tensión admisible a compresión de los durmientes de, aquí está considerado un durmiente de madera, 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto vamos a utilizar ustedes en el examen. Tensión admisible de durmiente de madera, 25 kilogramos por centímetro cuadrado a la compresión, y a la flexión 135 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que soporta el durmiente de madera. Si la tensión sale mayor, no va a soportarlo, tenemos que cambiar de sección. ¿Sí? Entonces la tensión tiene que ser admisible, tiene que ser mayor a la tensión. Bueno, vamos con un ejemplo para que aquí lo vean claro. Datos. Carga por eje 18. ¿Cuánto es la carga por rueda? Dentro del dimensionamiento van a ocupar carga por eje o carga por rueda. Por rueda. Carga por rueda. ¿Cuánto sería la carga por rueda? Si la carga por eje es 18. 9, pues. ¿Sí o no? Sí. Carga por eje, canal esto. Aquí una rueda, aquí otra. Carga por eje dice que es 18. Carga por rueda, 9. 9 y 9, 18. ¿Está bien? Se lo estoy diciendo que el examen que lo estoy haciendo. Módulo de elasticidad del acero, 2.1 por 10 a la 6. Esto es dato, kilogramos por centímetro cuadrado. Inercia de la sección, ¿de dónde viene? Inercia de la sección 2114. A ver, vamos, ¿qué tipo de riel es? Inercia de la sección 2114. Estamos aquí, ¿no? ¿Sí? Este riel que estoy eligiendo yo para dimensionar. Coeficiente de balasto, esto lo sacamos del laboratorio, 10 a los 8 newton por metro cúbico. Ancho de la cabeza del riel 873. A ver, vamos a ver si es cierto. Ancho de la cabeza del riel 873. A ver. 873. Ahí está. Ese es el tipo de riel que estoy eligiendo. Ancho del patín 1318. Ahí vamos a ver. Ancho del patín 1318. Ahí está. Entonces estoy agarrando ese tipo de riel. ¿Está bien? Sí. Yo en el examen le puedo dar otro para ustedes. Altura del riel de 1461, módulo resistente del riel 283, longitud del durmiente 2 metros, ancho del durmiente 24 centímetros, ancho del durmiente, alto del durmiente 12 centímetros, tiene de alto, ancho de la trocha 1 metro. ¿Cuál es la trocha? La separación interna de riel a riel, ¿no? Interna. ¿Eso para qué va a servir? Le suman la cabeza, la mitad de la cabeza y ya tienen ese, ¿no? O sea, no le estoy dando ese, ¿no? Y el cálculo entra ese, ¿no? ¿Sí? Pero la trocha más la mitad de la cabeza y la mitad de la cabeza me da ese. ¿Está bien? Sí. Longitud del riel 12 metros, distancia entre durmientes 68 centímetros. Bueno. B1 es el primer parámetro que calculábamos. Aquí igual B1, L menos S por B dividido entre D. ¿Cuánto es
del durmiente. ¿Cuánto es la longitud del durmiente? 2 metros, ¿no? Aquí le ponemos en centímetros, porque L tiene que ser en centímetros. Centímetro. Menos S. ¿S cuál es? Trocha más G. ¿Por qué G? G es la ancho de la cabeza, ¿no? G medio más G medio es G. ¿Me entiendes, no? Sí. Por 24, que viene a ser el ancho del durmiente. B es el ancho del durmiente, 24 centímetros. Dividido entre D es la separación entre durmientes, 68. ¿Cuánto es B1? El ancho de la viga ficticia, 32.21 centímetros. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Está claro, no? Elástica. 4 veces el módulo de elasticidad del acero multiplicado por la inercia dividido entre el coeficiente de balazo multiplicado por el ancho de viga ficticia. Ahí está el módulo de elasticidad del acero en un dato. La inercia también. Tendríamos que convertir coeficiente de balasto de 10 a la 8 newton por metro cúbico a kilogramos por centímetro. Tenemos que convertir, conversión de unidades. Convertimos y es 10.2 kilogramos por centímetro cúbico. ¿Está bien? B1, 32.21, que ya calculamos, metemos todo a la fórmula y nos sale que la elástica es 85.75. ¿Se entendió? Sí. No van a mezclar ustedes unidades, ¿no? Cuidado. No van a mezclar newton con centímetros. Tiene que ser un solo sistema. Hundimiento. Solo calculamos el hundimiento en cero, porque ahí está el mayor hundimiento, ¿no? Para x igual a 0. Reemplazamos en la fórmula, en esta fórmula reemplazamos para x igual a 0 y me da que el hundimiento es solo 16 centímetros. 0,16 centímetros. ¿Cuántos milímetros son esos? 1,5 milímetros, un poquito más. 0,16 centímetros. Entonces lo literal, los parámetros de hundimiento, momento y presión lo sacan para x igual a 0. Ahí serán los mayores esfuerzos. Si calculo m, momento, carga por eje 18.000 kilos, que es la 18 toneladas, carga por rueda 9.000. Tenemos la elástica ya calculada, hacemos para x igual a 0, tenemos el coeficiente de balasto ya convertido a kilogramos por centímetro cúbico, tenemos el ancho de viga ficticia, metemos y reemplazamos datos, nos sale que el momento es igual a 192.937,5 kilogramos centímetros. No, kilogramos centímetros. Reemplazamos también para x igual a 0 la presión, carga por eje 9.000, para x igual a 0 y la presión nos sale 1,63 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Está claro hasta ahí? Hemos calculado los 3 parámetros iniciales. Determinar la tensión interna residual, dice que tiene que estar entre 5 y 10. Asumimos 7. No. 1 intermedio. Tensión por temperatura, entre 5 y 7, asumimos 6. Tensión en el patín, momento máximo dividido entre el módulo resistente, ¿no? ¿Cuál es el momento máximo? Este. Que hemos hallado, para x igual a 0. ¿Está bien? Sí. Entre el módulo resistente, que es dato, ¿no? Lo tenemos arriba como dato. Nos sale que una tensión en el patín de 0.681 kilogramos por milímetro cuadrado. Dimensionamiento de la riel, entonces, la tensión admisible tiene que ser igual a mayor o igual que la tensión interna residual, la tensión por la temperatura y la tensión en el patín. La tensión admisible de la riel es igual a 25 kilogramos por milímetro cuadrado, mayor a sumatoria de la tensión interna residual es 7, tensión por temperatura es 6 y tensión en el patín es 0.681. ¿Se verifica esto o no? Se verifica.
¿Estamos dimensionando bien o mal? Bien. ¿Estamos dimensionando de una manera óptima o no? No. ¿Por qué? Porque estamos lejos de 13 a 25, ¿no? ¿Cuál sería lo óptimo? ¿Cuál sería lo óptimo? Esto está sobredimensionado. Tenemos que acercarnos a 25, ¿no? Cambiar sección y acercarnos a 25. Cuando estamos lo más próximo a la tensión admisible, ese es el diseño óptimo. ¿Sí o no? ¿Está claro? Pero ustedes lo dejan ahí, digamos. Quiere decir que están dentro del parámetro de seguridad. ¿No? Bueno, ¿qué más? Tensión y flexión en el durmiente. Ahora vamos a dimensionar durmiente. Ya tenemos la vía. Sabemos que la vía estamos tranquilos, ¿no? Con el riesgo. Estamos tranquilos, estamos dentro del parámetro de seguridad. Vamos con el durmiente. La presión es igual a 1,63. Calculamos L. L viene a ser la longitud del voladizo. La longitud del voladizo, fíjense, es igual a la longitud del durmiente menos S dividido entre 2. A ver, estamos calculando esta L, esta de acá, esta. ¿A qué es igual esta L? La longitud del durmiente, todo, menos S, menos esta S que es la distancia de eje a eje. ¿Qué nos queda? Nos queda de aquí a acá y nos queda de aquí a acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Dividido entre 2, te da la distancia de ese sector. ¿Está bien, no? Bueno, entonces la longitud, esta longitud, viene a ser 45,63 centímetros. Calculamos M, que es el momento máximo aquí en el escotamiento. ¿No? Calculamos M y nos da 40.734,74 kilogramos por centímetro. Calculamos la inercia, que son datos, y calculamos la tensión por presión 70.731,63 kilogramos por centímetro cuadrado. No, 70.72, no era. 70.72, ya, van a corregir. 70,72 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es la tensión admisible del durmiente de madera? A la flexión es 135 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se cumple que 135 kilogramos por centímetro cuadrado es mayor o igual a 70? Sí. ¿No? Entonces estamos con un diseño dentro del margen de seguridad. ¿Cuál sería el óptimo? Nos apegamos un poquito al admisible. Entonces estamos dimensionando bien. ¿Qué pasa si ustedes sacan el resultado 140? ¿Qué me van a decir? Ya, no cumple, pero no cumple la por el libro. ¿Qué importa lo demás? Ya? ¿Qué le van a poner ahí si sale 140? Ya, lo van a dejar ahí, pero tienen que poner una nota abajo. ¿Qué van a poner? Lo van a dejar ahí, no cumple ya, pero así nos van a mandar su proyecto para que se lo aprueben. Cambiar el tipo de durmiente más resistente, puede ser un durmiente de hormigón, puede ser un durmiente metálico, o aumentar la sección del durmiente madera. ¿Sí o no? Aumentamos sección y ya podemos estar dentro del margen de seguridad. ¿Se ha entendido? Tensión a compresión. Ahí está el coeficiente de impacto, 40 menos 3 veces 328 por LR. ¿Cuánto es la LR? 12, ¿no? Integral al cuadrado sobre 1600, sale que igual a 37.095%. Esto viene en porcentaje. Si lo convierto en número, viene a ser 1.37. Longitud de riel 12 metros. Reemplazando, tenemos el coeficiente de impacto que hemos hallado, expresado en números, ya no en porcentaje, multiplicado por la carga por rueda, multiplicado por la distancia entre durmientes, dividido entre 2 veces la elástica, y me da un valor de 4.892,43 kilogramos. Si
Yo reemplazo esos datos aquí. Aquí está el esfuerzo vertical que hemos calculado, dividido entre la longitud del patín por B, que viene a ser B, ancho del durmiente, nos sale que es 15.46 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión admisible a compresión del durmiente tiene un valor de 25 kilogramos por centímetro cuadrado. 25 es mayor que 15, sí. Está cumpliendo con el rango de seguridad. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Hay un ejercicio concreto para que ustedes lo puedan verificar. De repente por ahí hay un errorcito que ustedes lo corrigen. ¿Se ha entendido, joven? En el paso número 6, creo que ahí que las unidades estaban. Ya corrigen ustedes. Ya corrigen las unidades. Transformar el texto, por ahí hay unos errores y ya ustedes lo corrigen. ¿Ya? Lo importante es que se haya entendido. ¿Se ha entendido? Sí. No es difícil. Sencillo. Por eso yo le pongo un ejercicio más para que pueda fluir, digamos. Ya en la tarde se lo envío para que tengan tiempo de estudiar todo el fin de semana. ¿Cuándo damos el examen? A ver, Viernes. el lunes, mañana da el grupo 4. 4. Son 7 grupos. 7 grupos. Lunes, grupo 5. Tenemos que hacerlo todos los días para terminar. Miércoles examen, jueves el 6 y viernes el 7. Puede ser también. ¿Cuándo quieren examen? ¿Miércoles o viernes? Viernes. Viernes. ¿Viernes? Sí. No sé, ahorita no tengo la cabeza la entrega de notas hasta cuándo es. ¿Hasta cuándo es verano? Ustedes que saben bien. 6. Hasta el viernes entrega de notas, ¿no? El 6 sería el jueves del siguiente. El 6 es jueves, ahí sería entrega de notas. No. 7 y 8 entregan nota. Lunes al grupo 5. 5. Tenemos un miércoles nomás, por si hay que reclamar algo del examen. 6. Ajá. Miércoles 7 y jueves. Sí, entrega exámenes. Cuando te entregan El tus jueves notas, examen. Y vamos a hacer todos los días. no, yo llevo la Todos los días la sí, exposición. 7. Hoy día le mando el tema para los otros grupos. Está hasta el grupo 5, ¿no?